Hola lectores, ya terminó agosto. ¿Cómo puede ser eso posible? No tengo la menor idea, pero aquí estamos. Me fue relativamente bien en cuanto a lecturas durante agosto, aunque dejé un par de libros de lado, pero es posible que los retome en algún momento, así es que no los incluiré en este video. ¿Cómo les fue a ustedes? No olviden comentarme acerca de lo que hayan leído y me pueden recomendar. Sus comentarios me interesan mucho y por supuesto ayudan a promover este canal. Entonces, hablemos de libros. Hijas de Nadie, de la autora argentina Celeste Buzo, contiene 4 cuentos cortos, todos protagonizados por niñas viviendo situaciones particulares de abandono y soledad, no necesariamente porque estén solas, físicamente me refiero, sino porque los adultos que las rodean se muestran completamente indiferentes, inadecuados e incapaces de hacerse cargo ni siquiera de ellos mismos, mucho menos de estas niñas. Desde el padre que abandona a la familia y pone de cabeza el mundo de su hija, pasando por el alcoholismo de una madre, los problemas mentales y las separaciones. En este libro, las madres, por sobre todo, se muestran bajo una luz especialmente desfavorecedora, lo que ayuda a seguir desmitificando la figura materna tradicional. Aquí, antes de ser madres o padres, todos son personas, para bien o para mal. Y las niñas, particularmente, no lo pasan nada bien. Una escritura muy bien lograda que muestra mentalidad de niñez de una manera muy natural, nada forzada. E historias que se quedan en nuestra mente hizo de este volumen una de las buenas lecturas del mes. Recomendado al 100%, siempre que se encuentren con la disposición anímica para leerlo, puesto que los temas y las situaciones que se cuentan pueden afectar a quienes leen. Señales de nosotros, de la autora chilena Lina Meruane, se me terminó en un pestañazo. Porque, sobre todo en este tiempo, en este año, a 50 años del golpe militar, hemos leído de las experiencias personales de muchos en relación con los horrores directos de la dictadura, pero quizá un poco menos de lo que la autora plasma en estas páginas, quienes fuimos tomando conciencia de a pocos de ese miedo permanente con el que se vivía, siempre presente, para quienes estuvieron antes que nosotros y trataban de hacer que esos miedos no nos tocaran, porque éramos niños cuando esto comenzó. La protagonista de este ensayo ficcionalizado va contando lo que ocurre a su alrededor y que ella y sus contemporáneos presienten, a pesar de la constante cantaleta de los adultos que la rodean. No pregunte leceras, niñita. Sigue el ejemplo de sus profes, que no hablan de política, por miedo, de sus familiares, sus papás, los vecinos, que están todos en la misma. Siéntese ahí frente a la tele y disfrute del infinito desfile de programas de baile y concursos y ríase y relájese y le tiene que ir bien en el colegio. No se preocupe de nada más. Solo años después, la protagonista logró hacer el 2+2. Esos programas estaban llenos de gente desesperada por el desempleo y el quiebre económico derivado de las políticas de los Chicago Boys. Eran personas que bailaban y concursaban por algo de comida, para tener algo. También nos cuenta de su sala de clases, donde una niña de apellido rimbombante no se aguantó y le contó de su padre escapado, de los allanamientos cada cierto tiempo buscándolo. La vida moviéndose a su alrededor, enviándole señales constantes para que viera que cada vez tenía menos compañeros, porque con el quiebre económico que asoló al país, los grandes ya no podían pagar la colegiatura. Las mudanzas, los niños usando la ropa de los hermanos mayores. Hasta el día en que llega al colegio una periodista desde Inglaterra y un grupo de chicos, los que hablaban el inglés más british de entre todos, le responden de manera correcta, con acentos hermosos, hasta que la gringa no encuentra nada mejor que preguntar qué opinan de lo que ocurre en Chile, no de lo que pasó, lo que pasa. Y la que responde es la niña del apellido rimbombante, y con esa respuesta la conciencia final que acompaña a la protagonista, que es hasta cierto punto la autora, y a tantos otros hasta hoy. Aquí se detiene, se tortura y se viola, se quema y desaparece, se niega y se roba, se hizo entonces, se hace ahora. Son demasiado importantes libros como este en un momento en que ya hemos pasado el más absurdo negacionismo, para que el intento de borrar lo ocurrido no resulte. Un libro escrito como solo puede escribir Lina Meruane, que atrapa desde la primerísima hoja. Siento que no es necesario recomendarlo, pero no puedo dejar de hacerlo. Señales de nosotros, de Lina Meruane,
otra joya escrita por una de las mejores que tiene Chilito en estos momentos. Lo reconozco de entradita. Una de las grandes razones por las que Babel, de la autora chino-estadounidense Rebecca Kuang, me gustó tanto, es que los protagonistas son traductores. Igual que yo. Bueno, no tan bacán como ellos, pero no, se entiende. Me gustó mucho ver a este grupo de nerds con historias de infancias terribles, gente arrebatada de sus tierras de origen para servir a la corona británica en los 1800, debido a que escaseaban los traductores de sus particulares idiomas. El grupo de recién llegados a Babel, nombre con el que se conoce la torre que alberga el Instituto Real de Traducción en Oxford, Inglaterra, tiene orígenes diversos: China, India, Haití y también Inglaterra. De entre ellos, desde un principio hemos seguido la historia de Robin, un chico arrancado desde China por el profesor Lovell, quien lo cría en Hampstead, cerca de Londres, con el propósito expreso de prepararlo para su entrada a Babel y para el trabajo con las barras de plata que hacen en este lugar, lo que mantiene a esta institución como la más rica de todo el imperio y que de pasadita aporta el toque de fantasía en esta novela. Es mediante el trabajo con las barras de plata que terminamos hablando de magia, a través de las combinaciones de palabras chinas, griegas o del latín, que mezcladas con otras en inglés o francés, crean conjuntos que aumentan el poder de las máquinas o los lugares donde se instalan estas barras. Los carromatos se vuelven más ligeros y seguros, las luces públicas nunca se apagan, los cimientos de los edificios y puentes se refuerzan y las edificaciones nunca colapsan. En todos lados están presentes para curar enfermedades, hacer más lucrativo el trabajo, para generar más y más. Aunque esto deje desempleados a quienes ya no pueden competir con las máquinas, quienes se accidentan con ellas, quienes no pueden pagarlas para mejorar sus cosechas o su salud. Porque las barras son solo para los ricos, las personas y las naciones. Y son ellos quienes mantienen todos los privilegios de quienes viven, estudian y trabajan en Babel. Hasta que Robin conoce a un exiliado de esta torre. Alguien que lo persiguió por su conocimiento del chino, alguien que alguna vez fue el favorito del profesor Lovell y que ahora es parte de una sociedad secreta que trabaja para terminar con Babel. Y es con esa mezcla de personajes y situaciones que vivimos junto a este grupo de chicos encabezados por Robin, que nos metemos con todo en esta historia, desde la cual quizá alguien se salve, porque cuando un grupo decide enfrentarse al imperio, sabemos que las cosas rara vez terminan bien para todos, ¿no? Esta es una crítica feroz principalmente a la mentalidad colonialista, al racismo, al privilegio de clases, a la explotación y a todo lo que ha sido capaz de hacer el hombre blanco, con mayúsculas, el hombre blanco, para mantenerse en el poder, para mantener y expandir la riqueza sin importar nada ni nadie. Como otras de las historias de esta autora, la crítica puede ser muy sutil o abierta, pero es permanente. La vemos en el trato que recibe Robin y compañía, en la calle y en los lugares donde viven y trabajan, de sus propios conocidos y amigos. La agresión constante, el recuerdo permanente de que son menos, son inferiores, pobrecitos, hay que entenderlos. Las críticas a Babel han aparecido por el lado de un desarrollo de personajes quizás algo escaso. En el caso de los amigos de Robin, sobre todo, es cierto. Mientras que para otros lectores todo el tema de la magia les ha parecido lo más débil, puesto que este tema no se explica de manera exhaustiva. Ahí entra la preferencia lectora de cada uno. Yo me fasciné con las otras grandes protagonistas de esta novela. Las palabras, el uso del idioma, la etimología como gancho para entender más y mejor a estas personas y sus mundos. Es un paraíso para los nerds que estamos enamorados del lenguaje. A mí, como les conté, me entretuvo, me agarró, hizo que me riera y me preocupara por estas personas y también me dejó con la espinita pasada para averiguar más respecto de qué pasa con quien queda con vida después del desplome de todo lo que representa Babel. Un buen libro de fantasía, pero más que nada con mucho amor por las palabras, que sin duda es algo de lo que más rescato, como ya se los dije. Y con protagonistas traductores. El libro para regalar para los traductores que ustedes puedan conocer. Muy, muy bueno.
La magia del sur es el título más reciente de la colección Surcos del Territorio de La Pollera. Escrito por Guido Arroyo, poeta, editor y escritor chileno, en este libro el autor recorre parte de su pasar de niño y adolescente y de más adulto cuando regresa a su tierra natal, en Valdivia. En este libro vemos el punto de vista de adulto del autor, con algunos pasajes que recuerdan su niñez, quien describe los prejuicios que sigue encontrando como sureño en Santiago, con comentarios del tipo: pero si el sur es lo máximo, ¿cómo se te ocurrió venirte a vivir a Santiago? Una visión romantizada de la vida en provincia, la idea que tienen quienes nunca han vivido por esos lugares, solo lo han visitado, y que la verdad es una idea que sigue muy vigente. Conocemos la vida de este chico que debió recorrer varios lugares y acomodarse a muchos entornos debido al trabajo que desempeñaban sus padres como encargados de iglesias bautistas, el bullying del que fue objeto primero como el gordo en la enseñanza media, el ñoño, lector, solitario, y el niño que era parte de una iglesia además. Aquí se ve mentalidad local y de un trasplantado a Santiago que además se adentró en el mundillo de la literatura. Es otro terreno difícil de recorrer, repleto de prejuicios y bullying, con su clima propio, sus grupitos cerrados y códigos a veces difíciles de descifrar. Un recorrido único por la romantizada Valdivia, que a pesar de todo sale bastante bien parada después de leer estas crónicas escritas con talento por alguien que sabe de lo que está hablando cuando habla de vivir, no visitar, vivir en el sur de Chile. Caperucita se come el lobo, de la autora colombiana Pilar Quintana, es un conjunto de cuentos descritos por la misma escritora como feroces. Los 6 relatos que componen este libro chiquito hablan de sexo, erotismo, nuestras conductas y los tabús que tantas veces acompañan al deseo sexual y la utilización del sexo como arma. Para mí destacan en especial El hueco, donde el sexo resulta en la condena por parte de un millonario vengativo que mutila a quienes lo traicionan teniendo sexo en la finca donde trabajan para él. Una segunda oportunidad, donde la autora logra introducir sin aspavientos la idea del viaje en el tiempo, para que alguien evite la infidelidad, o al menos no la confiese. Y Olor, un cuento que se detiene en uno de los gatillos menos comentados del deseo sexual. Todos los cuentos muy bien escritos, de manos de una autora que conoce oficio y a la que le sobra talento, en un libro chiquito que desató una situación muy particular en Chile, debido, como tantas veces, a la profunda ignorancia de quienes están a cargo de ministerios de cultura y educación. Un libro que no puedo dejar de recomendar, en especial para quienes se interesen por la literatura erótica. El ensayo periodístico Chacarillas, los elegidos de Pinochet, escrito por Guido Arroyo y Felipe Reyes, detalla lo que fue un evento realizado en 1977 en el Cerro Chacarillas, más específicamente en el sector de la piscina Antilén, en esos momentos, tras el golpe del 73, cerrada al público y vacía. Este evento tenía por objetivo destacar la importancia de los jóvenes para la dictadura, como elemento de continuidad de ideología, algo que, por supuesto, no se presentó de ese modo, sino como algo más simbólico. Los jóvenes como la savia nueva, que venía a renovar y mejorar los errores del pasado, a limpiar lo que la dictadura consideraba la suciedad y el desorden que había dejado la Unidad Popular. Con la presencia del mismísimo dictador y con las ideas iniciales de Jaime Guzmán, un tipo simplemente obsesionado con los jóvenes y lo que podrían lograr con ellos en tiempos del régimen, la acción contó con varios nombres que se repiten hasta el día de hoy, de gente que se ha dedicado a empresas y política. En Chile muchas veces son lo mismo. Y otros nombres que me sorprendieron, de cantantes y artistas, deportistas y rostros conocidos. Mucho periodista, muy pocas mujeres, por supuesto. Todos ellos provenientes de los sectores más acomodados de la capital, con la excepción de 4 jóvenes traídos de provincia, porque tenían que tener algo de representación, obviamente, aunque fueran 4 pelagatos que no le importaban a nadie. Un ensayo detallado que permite tener una visión mucho más clara de la participación tanto de Jaime Guzmán como el niño regalón de la dictadura que fue durante tanto tiempo, como de Álvaro Puga, conocido como el primer civil del régimen, y varios otros individuos que organizaron y asistieron a este evento lleno de simbología nazi y militarista, incluyendo la ya archi recontravista marcha con antorchas, bueno, qué patético, y que los instaló en el ojo público como simpatizantes del régimen.
lo que algunos han intentado desmentir con mayor o menor grado de éxito a través de los años. Un documento interesante, especialmente en estos tiempos en que mantener la memoria se ha hecho fundamental. Y cerramos con El viaje, del periodista chileno Patricio de la Paz, un libro con entrevistas a destacadas figuras del ámbito nacional que representan precisamente los viajes de vida de cada una de estas personas y lo que han aprendido y siguen aprendiendo en y de su vejez, ya que la gran condición para ser parte de este compilado fue que ninguno de los entrevistados debía tener menos de 80 u 85 años. No recuerdo cuál era la edad de corte, pero tenemos acá 9 entrevistas a artistas, un arquitecto, una fotógrafa, un historiador, gente que se movió o continúa siendo parte del día a día nacional. Y lo fascinante es comprender, gracias a lo que describen y cómo lo cuentan, cómo ha ido cambiando Chile y por qué. Todos, de manera abierta o indirecta, nombran la falta de solidaridad en estos tiempos como uno de los cambios más tristes que ha vivido el país. Rememoran tiempos más amables y mucho más machistas y limitantes de lo que son ahora. Cómo los afectó el golpe también, por supuesto. Estas son personas que a estas alturas no se abanderan con nada ni nadie, porque la vida les ha enseñado que no vale la pena, y además son personas que en general no tienen pelos en la lengua. Las largan nomás, otra de las grandes ventajas que llega con los años. Cosas como la opinión de los otros va perdiendo importancia y se acaba la autocensura. Al que no le parece, no le parece. Y fue. La gran pregunta que se hace el autor y que quisiera que todos nos hiciéramos después de leer este conjunto es: ¿qué clase de vieja o viejo quiero ser? Y por supuesto, ¿qué estoy haciendo ahora para lograr ese objetivo? Las vivencias de estas personas dan varias pistas y la lectura de estas entrevistas se pasa volando. Un muy buen documento para que estas vidas y la de nuestros propios viejos no se olviden. Y bien, amigos, esos fueron los libros que leí en agosto. Un poco menos de lo que me hubiera gustado leer, pero bueno, espero que estos resúmenes les ayuden para elegir sus próximas lecturas y nos seguimos encontrando a lo largo de septiembre, cuando haré todo lo posible para subir más videos. Espero que la llegada de la primavera renueve energías y traiga más ganas de leer, siempre con la compañía de un rico chocolatito para acompañar la lectura, por supuesto. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos.